Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio en la Logia Blavatsky. Continuamos con el libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 11 de los misterios de la reencarnación. En el subtítulo, el karma. Bienvenidos. Adelante, Enrique. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos todos a esta nueva sesión del estudio de la clave de la teosofía. Bien, les recuerdo que cada una de estas sesiones son grabadas y se van guardando en las respectivas plataformas o de YouTube de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica o Sociedad Teosófica en México, además de en Facebook, para que si alguien desea tener el contexto de la plática anterior, para que pueda continuar relacionando la siguiente plática o la siguiente sesión, pueda hacerlo sin ningún problema. Muchas gracias. Entonces, la pregunta es, ¿qué es karma? Entonces la pregunta, bien, ahora explicadme qué es karma. Como ya he dicho, lo consideramos como la ley última del universo, la fuente y el origen de todas las demás leyes que existen en la naturaleza. Karma es la ley infalible que ajusta el efecto a la causa en los planos físico, mental y espiritual del ser. Como ninguna causa deja de producir su debido efecto, desde la más grande hasta la más pequeña, desde la perturbación cósmica hasta el movimiento de nuestras manos, y como lo semejante produce lo semejante, karma es aquella ley invisible y desconocida que ajusta sabia, inteligente y equitativamente cada efecto a su causa, haciendo remontar esta hasta su productor. Aunque incognoscible, su acción es perceptible. Bien, en primer lugar, habremos de decir que karma solamente se aplica para el hombre. Esta ley solamente se aplica para el hombre. La ley de causa y efecto se aplica para todo lo demás y también incluye al hombre. ¿Y por qué karma se aplica únicamente para el hombre? Porque deriva de la raíz sánscrita kri, que quiere decir acción. Y en ese sentido, tendremos que decir que esa acción es una acción consciente del hombre, porque razona, porque tiene la capacidad de pensar y de razonar. Entonces, es debido a eso. Entonces, como karma es una ley moral y solamente aquel que razona conoce de la moral, entonces es por eso precisamente que este término o esta ley de karma y el término propiamente está relacionado con eso precisamente. Bien, entonces dice que es la fuente y el origen de todas las demás leyes que existen en la naturaleza. Se dice que cuando vino el despertar de el universo, después de haber dormido por millones de años, se dice que allí se inicia la etapa del movimiento, de la acción, de la actividad. Y a eso se le llama Manvantara. Al periodo de reposo se le llama Pralaya en sánscrito y al periodo de actividad se le llama Manvantara. Entonces, se dice, quizá poéticamente, yo quizá no lo diga tan poéticamente, pero un átomo parte a la derecha una vez que viene la manifestación el cósmica, un átomo parte a la derecha y otro parte a la izquierda. Y así se inicia la diferenciación en la materia. Manifestada sí, pero aún no es visible para el ojo humano,
vamos a decirlo de esa manera. Pero esas energías ya se están moviendo. Esos dos átomos significan el inicio del par de opuestos, porque uno parte a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, es allí donde se inicia la etapa de la diferenciación y por ende también se inicia ahí la operación del karma, ¿eh? Para la vida inteligente, desde luego. Entonces, esta ley es infalible, no falla, ajusta el efecto a la causa. Por cada causa que nosotros movemos, hay uno o varios efectos que son consecuencia precisamente de haber movido esa causa. La causa puede ser emocional, puede ser física y mental y espiritual en el ser, desde luego. Entonces, aquí dice que en el físico, en el mental y el espiritual del ser, es decir, en estos tres planos en el que nos movemos, es donde funciona esta ley, precisamente. Entonces, cada cosa que pensamos, cada cosa que sentimos, cada cosa que realizamos, habrá de tener una o varias consecuencias, uno o varios efectos. Entonces, nada escapa a esta ley, nada. Todo está bajo su control, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, esta ley es sabia, porque no se equivoca. Recordamos aquella frase que dice, no sé si en sus países fuera de México ocurra lo mismo, que se dice que es de sabios rectificar. No, los sabios no rectifican porque los sabios no se equivocan. Entonces, esta ley tampoco se equivoca, es sabia, por lo tanto, es justa. También dice que es inteligente y equitativamente distribuye los efectos a cada causa. Pero va más allá. Esta ley, estos efectos y estas causas se remontan hasta su productor. Nadie va a pagar por mí, nadie va a responder por mí. Si yo pensé una cosa, si yo sentí algo, si realicé una o varias acciones, yo soy el responsable y los efectos de haber movido esas causas a través de mis acciones, ya sean de pensamiento, de emoción o físicamente, tienen que regresar a el productor precisamente de esas acciones. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿y a mí por qué me pasa esto? Si yo me porto bien, cuando son cosas malas, porque es únicamente cuando protestamos, cuando las cosas nos van bien, ni de Dios, ni de la ley, ni de nadie nos acordamos, pues qué bueno que me está yendo bien, si a los otros no les va bien, pues es su problema, yo tengo resuelta mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, es de esta manera que la ley nos sigue a donde quiera que estemos, en las condiciones, en las circunstancias, en el lugar, en el tiempo. No hay escapatoria. ¿Eh? Dice que es como el arado que sigue a la pata del buey o como la sombra que nos sigue siempre. Entonces, es esta ley que se proyecta sobre las acciones de los hombres o del hombre, de los seres humanos, que se ajusta equitativamente, justamente, sabiamente e inteligentemente. Entonces, aquí no hay equivocación de parte de la ley. A cada quien le corresponde exactamente lo que merece. Dice la señora Blavatsky, no hay corona sin mérito. Es decir, todo lo que nos llega a nuestras vidas es porque lo merecemos, lo agradable y lo desagradable. Es nuestro, nosotros lo generamos, pero como desconocemos esta ley y cómo opera,
entonces le echamos la culpa a Dios o al diablo, ¿sí? Entonces decimos, eh, bueno, hay ocasiones en que decimos, gracias, Dios mío, por lo recibido. Pero cuando nos va mal, entonces decimos, esto no puede ser de Dios, esto es cosa del diablo, ¿eh? Porque yo no me merezco esto. Y realmente, tal como lo dice aquí, efectivamente, así es. Por lo menos yo creo en eso, que Dios no pudo haber hecho una ley que sea injusta. Dios en su inmensa sabiduría, pues hizo estas leyes que aquel que las viola, pues sufre las consecuencias. Entonces, es este el panorama que tenemos con respecto al karma. Sí, gracias, Enrique. Mientras te escuchaba, me fui al glosario teosófico ¿Sí? y bueno, la descripción o quiero decir, la definición de karma en el glosario es muy larga, pero aquí subrayé un par de cositas que, si me permites, apoyan lo que acabas de decir. Adelante. Dice acá, mira, miren hermanos, dice, el karma no castiga ni recompensa, es simplemente la ley única, universal, se dirige infaliblemente y, por decirlo así, ciegamente todas las demás leyes. Y otro parrafito dice, cuando el budismo enseña que el karma es aquel núcleo moral de todo ser, lo único que, esto es importante creo, lo único que sobrevive a la muerte y continúa en la transmigración o reencarnación, quiere decir simplemente que después de cada personalidad, no quedan más que las causas que ésta ha producido, lo que decías, causas que son imperecederas, esto es, que no pueden ser eliminadas del universo hasta que sean reemplazadas por sus verdaderos efectos. O sea, ves que a veces decimos que hasta que extingamos nuestro karma, se refiere yo creo que a esto, ¿verdad? Y continúa diciendo, y destruidas por ellos, por decirlo así, y tales causas, a no ser que sean compensadas con efectos adecuados durante la vida de la persona que las produjo, seguirán al ego reencarnado y le alcanzarán en su reencarnación subsiguiente hasta que quedar del todo restablecida la armonía entre los efectos y las causas. Entonces, estas causas pues nos siguen no nada más en la vida presente, sino no se extinguen, ¿verdad? En el momento en que morimos y desencarnamos, pues esas causas, como bien dices, ya fueron producidas por nosotros y sobreviven. Si no son ajustadas por sus debidos efectos, son ajustadas tarde que temprano, pero de que son ajustadas, son ajustadas. Así es, efectivamente. Y si nos preguntamos, ¿y cómo ocurre eso? Bueno, pues la teosofía nos dice que todo lo que hagamos, todas las acciones que realicemos, del tipo que sea, quedan grabadas en la luz astral y justamente cuando regresamos, como son nuestras, esas energías, las movimos nosotros, entonces regresan con nosotros a la nueva encarnación. La, la luz astral, recordemos que es la gran biblioteca de las imágenes de las acciones del hombre. Y entonces, cuando regresamos, pues todo aquello que producimos o que produjimos eh, aparece nuevamente, porque son nuestras, nos acompañan. Entonces, hay ahí una simpatía, digamos, de esas energías. ¿Por qué? Pues porque son nuestras. Entonces, diremos, empatizan con nosotros, ¿no? Y nosotros con ellas lo hemos hecho en otros tiempos y ahora, pues ahí las tenemos nuevamente. Lo que tenemos ahora es producto o de esta vida o de vidas pasadas, pero aquí estamos. Y mientras Gracias, más Ricardo.
Y mientras más tratemos de conocer esta ley y salgamos de la ignorancia, es una ley muy compleja, muy profunda, muy amplia, pero mientras más nos esforcemos por entenderla y salir de esa ignorancia, creo que más tenemos la idea de la responsabilidad que implica lo que decías, ¿no? Todo lo que generamos y movemos cuando pensamos, cuando sentimos, cuando decimos con nuestra palabra, cuando accionamos, y por eso viene el tema de la acción, ¿verdad? O sea, se ponen en marcha una serie de causas y como estamos muchas veces inmersos en la ignorancia de esta ley o sencillamente hacemos esto de forma inconsciente, pues, lo que quiero decir es, mientras más conscientes nos hagamos de esto, más nos debemos responsabilizar de estas causas que son nuestras, de estas causas que movemos. Así es. No basta la comprensión, efectivamente, tenemos que actuar para que vayamos cambiando, ¿sí? Exacto, Eh, por ejemplo, eh, orar por algo, por alguien, orar por el progreso del mundo, por ejemplo, por el progreso de la humanidad. Eso puede tener sus efectos, los va a tener en su momento, atenidos a la ley de karma. Pero si no cambio yo, si voy a meditar, si voy a orar por la paz o por el progreso, si no cambio yo, entonces es muy difícil que eso se dé. Yo debo actuar para que las cosas se den, ¿sí? Porque si me pongo a orar por el progreso de la humanidad, pero yo todo el día me la paso de flojo, sin trabajar, sin hacer nada, pues entonces mi pensamiento no va a ir a ninguna parte. ¿Por qué? Pues porque no tiene la energía que la haga fluir hacia el destino que se está proponiendo. Entonces, debemos empezar por nosotros mismos antes de querer cambiar las cosas en el mundo, en el universo. Tenemos que cambiar nosotros mismos. Krishnamurti lo dice con toda claridad, ¿sí? Así es. Mientras uno no cambie, el mundo va a seguir igual, ¿sí? No hay de otra, no hay otra manera de interpretarlo. ¿Cuáles son las leyes que están antes del karma? Porque Nin- Ajá. aquí aquí dice que es la última del universo. O sea, Ah, quiere decir que antes hay otras que son más ajá. importantes. Sí. Con última no quiere decir que sea en orden cronológico, ¿sí? Sino que es lo acabado, ¿sí? De principio a fin, ¿sí? Desde que inicia el proceso de, como yo expliqué, que un átomo se va a la derecha y hipotéticamente, vamos a decir, se va a la derecha y otro a la izquierda, y que habrán de unirse, habrán de hacer su recorrido correspondiente hasta unirse nuevamente, y en la vida del hombre eso representa que ha concluido su ciclo kármico, ¿sí? Y también así, cuando este universo termine su ciclo, de esa manera es que todo será perfecto en este universo, ¿sí? Cuando esas fuerzas, la positiva y la negativa, la materia y el espíritu, se conviertan en una sola cosa, es decir, volver a ser espiritual, tal cual, ¿sí? Entonces, es la ley última, quiere decir, es lo último a lo que recurre la naturaleza, es decir, lo más importante en todo caso, ¿sí? A lo que recurre la naturaleza a través del universo manifestado para poder eh, evolucionar. Ese es el término. No se refiere a, a una, a una secuencia de aparición de una ley primero y después otra, ¿sí? Así lo entiendo yo. Dime,
dime unas leyes que estén, no todas, ¿no? Pero dime unas 3 leyes que estén antes de la ley del karma. La ley de evolución, esa es la ley de evolución, por la ley de evolución que está ligada a la ley de karma y a la ley de reencarnación, es por lo que estamos aquí. No solamente nosotros, sino el universo en general, ¿sí? Hay, hay una, hay una infinidad de leyes, pero las más importantes son estas, ¿sí? Yo, Bueno, si en este momento pudiera yo recurrir a un libro que es una recopilación de la doctrina secreta que el trabajo lo hizo el hermano José Ramón Sordo, y que ahí viene, no sé si tengas tú ese libro, el de los axiomas. Ricardo está compartiendo por aquí en el chat el significado según el diccionario, que apoya también lo mismo que estás diciendo. Dice, última. Según el diccionario también se puede interpretar como definitivo o terminante. Es ¿Sí? decir, resalta la importancia suprema de esta ley. Si es eso, no se refiere a una sucesión cronológica, se refiere a la importancia que tiene esta ley. Hay una infinidad de leyes, pero no necesariamente tienen que estar antes que la ley de karma. ¿Sí? Eso es muy difícil de comprender. Diremos que todo está concatenado de tal manera que, por decir estas 3 leyes, por ejemplo, la ley de periodicidad, es decir, que, que todo se va, existe el pralaya y el manvantara. Esas 2 acciones universales están relacionadas con la ley de periodicidad por los periodos y así, pero, pero no quisiera yo decir cuál ley está primero y cuál está después, sí, porque además esta cita no se refiere precisamente a la aparición cronológica de una ley o de otra. Es una ley terminante que determina todo el accionar en este caso, ¿sí? No es la última ley, sino la ley última, o sea, la ley más importante, la ley determinante. pues Por esta ley reencarnamos, por esta ley evolucionamos. en el karma, cuando alguien nace o reencarna, en teosofía es reencarnar y llega aquí al plano físico. Cuando uno nace, ya trae el tiempo que va uno a vivir, o no sé cómo se diga, si es permanecer, vivir o existir aquí en el plano físico. Cuando Sí. uno ya nace, porque hay niños que acaban de nacer y no tienen pues ninguna experiencia en la vida y ya se mueren, y hay otros que vivimos más. Entonces, mi pregunta es esa: cuando A ver, cuando nacimos y ya traemos ya como dicen, la raya pintada. sí. Cada ser humano, cada alma, diremos, cada alma que reencarna ya trae el tiempo exacto en que habrá de nacer y en que habrá de morir, ni más ni menos, ni un minuto más ni un minuto menos. Sucede en el momento que debe aparecer en este plano y sucede la muerte en el momento que debe morir. Así está. Así lo dice la doctrina secreta o la señora Blavatsky. El hombre no vive ni un minuto más ni un minuto menos. Y de eso voy a hablar precisamente de la escuela de sabiduría, en relación al suicidio. Pero de eso no quiero hablar ahorita, porque más allá, porque no, nos distrae. Vamos a enfocarnos exactamente en lo de la ley de karma, que es lo que estamos viendo, que es el karma. Y entonces, efectivamente,
Así es. Y tú dices que como un niño que acaba de nacer y muere inmediatamente, pues Sí, es exactamente eso. sin ninguna Él, experiencia. no, tú dices sin ninguna experiencia, pero estamos hablando de que ya hemos tenido otras encarnaciones. Entonces Sí. es el justo resultado del pasado. Es eso. Es eso justamente. No hay nada injusto. ¿Sí? Sí. Y Y si tardas, si vives 100 años o 120 años, eso es lo que mereces. Si vives un año, un día, una hora, eso es lo que mereces. No sabemos exactamente por qué, pero así sucede. Pero es bajo la aplicación de la ley de karma. Y eso así es. Porque todos tenemos un pasado, todos. No hay Sí. nadie que diga que aparece por primera vez en la tierra, no. Y si así fuera, de todas maneras, venimos de otras cadenas, ya como elementales o como minerales o como vegetales o como animales. O sea, tenemos una larga, enorme, interminable cadena de acontecimientos en nuestra Como, vida como como espíritus, humanos. no, como mónadas, como mónadas. Es decir, aquella chispa divina que primero entra en los reinos elementales, luego pasan al reino mineral, luego al reino vegetal, luego al reino animal y hasta que llegamos al reino humano. ¿Ok? Y del Sí. reino humano siguen los demás, a ser semidioses y hasta convertirnos en dioses, porque eso lo traemos en el ADN espiritual, vamos a decirlo de esa manera, si cabe la, la comparación. Entonces, somos ese espíritu, somos esa divinidad que está experimentando, que está evolucionando a través de la experiencia. Y eso es lo que estamos haciendo. El recién nacido que desencarna casi de inmediato, pues también tiene unas causas y esos son los efectos por los cuales desencarnó tan rápidamente. Pero claro que deja una estela de dolor en los padres, por supuesto, en términos generales, ¿no? De que allí pagan los dos, el padre y el hijo. Sí, los padres la criatura, pues, y los progenitores, todos. Y la familia, además, porque no Sí. nada más los padres, también la familia. Quizá, Oye, Enrique, con respecto al ejemplo que diste de la persona que es floja y que pide por el progreso de la humanidad, también cabe en este caso si un predicador o un político es muy convincente en cuanto a que sabe hablar, tiene facilidad de palabra y sabe mentir. Entonces, ¿y ese efecto es igual o cambia un poco? Porque si hay un buen predicador y un buen político, la gente se la cree y entonces yo creo que tiene efecto positivo, aunque él haya hablado hipócritamente. ¿Cómo ves? bueno, si hay un resultado favorable, si juega canicas o si habla de astronomía o de lo que sea, pero logra el resultado que pretenda, aunque no lo mencione, pues es bueno para él y es bueno para los demás, ¿no? Lo que importa es el resultado y desde luego la intención, si la intención y el resultado se armonizan, entonces no hay ningún problema. Todo resulta como estaba planeado en la mente de quien está realizando dicha acción. Aunque la verdad, él no pensaba eso, sino que simplemente logró convencer a a las personas. Por eso, Aunque pero ¿y el resultado cuál es, bueno o malo? Ok, sí, ok, nada más quería eso. Está bien. Ajá, Gracias, Enrique. sí, lo que Gracias. importa es el resultado finalmente. Fíjate que tenía varias cosas, pero no las voy apuntando. En lo que se refiere a un niño, el por qué mueren tan pequeños, creo que desde el proceso del átomo, del juntarse para la creación de un nuevo ser, está teniendo ya experiencias. Y no importa que la experiencia vaya a durarle
una semana o un mes. Realmente las experiencias se van juntando conforme van el proceso de la vida. Entonces el niño definitivamente tiene experiencias que solo tenía que venir a recoger en el último, pues la última etapa de la vida, que sería sus 2 meses, su mes o su cuarto momentáneo, pues su lapso tan momentáneo en la existencia. Fue lo que necesitaba esa mónada para terminar con un proceso evolutivo y el aprendizaje que le quedó pendiente en una vida anterior, digámoslo de esa manera. Ahora, por supuesto, el karma no se llama colectivo porque no es el mismo, sino más bien los lazos kármicos que se van uniendo con la familia que sufre la pérdida de ese bebé, la pérdida de una vida, el no cumplimiento normal de unas etapas, pues eso es un lazo kármico que al final de cuentas lo van teniendo toda la familia, por supuesto. Eso es con respecto a esa situación. Ahora, con lo que venía con lo de la ley kármica, que era por lo que levanté mi mano, fíjate que la primera ley en orden de aparición, y por supuesto todas van en el suceso de la creación, sería la atracción y repulsión, porque así como sale el primer pensamiento y es la primera evolución de Brahman, así es una repulsión, es la ley de repulsión. Se hace la manifestación a través de un proceso de repulsión y vuelve otra vez a la atracción cuando empiezan los átomos a juntarse y a volverse karmáticamente unidos. Entonces, esa sería una primera ley como solo para tener, si se quisiera eh, hacer un listado de leyes, pero por supuesto esto no es de listado porque todas las leyes habitan en un mismo lugar, la misma caja, vienen del mismo lugar. Entonces no es que haya unas leyes primero y unas leyes después, sino todas al unísono son parte de la misma ley. Y Suvarov tenía en su escrito que estamos leyendo en Tonantzin, que nos hablaba de una única ley, la básica, que era causa y efecto. La ley científica que está unida al karma, al nacimiento, a la reencarnación y a muchas situaciones que terminarían explicándose bien científicamente a través de la causa y efecto. Si no podemos y no queremos entender la metáfora o las cuestiones esotéricas profundas, podríamos quedarnos con la simple causa y efecto, que es una ley natural física que nos explica muy bien que cada una de las cosas que uno haga en su vida, en su cuerpo va a tener una correspondencia, ya sea buena, ya sea mala. Si hago ejercicios, voy a tener un cuerpo sano; si no lo hago, voy a tener un cuerpo pues debilitado. Es causa y efecto. Y si así es así, aquí también tendría que ser lo mismo en lo espiritual. Entonces, esa ley es la básica. Cuando leemos y cuando tú lees aquí en el karma, definitivamente debemos de leerlo de una forma taxativa, literal. Y cuando se lee de esa manera, estamos leyendo la última ley o la ley última. La forma de escribir la oración determina el significado que debemos darle. Entonces, aquí la clave para el entendimiento es la clave literal, no la clave esotérica, no nos están, ni numérica, no nos están diciendo una ley, la última porque la primera fue tal, sino que nos están hablando sintáxicamente de la ley última, como quien dice, la mejor de todas, la non plus ultra, la que gobierna el resto de las leyes, o queriéndole dar un énfasis primordial, por darle una palabra. Ahora, si dijera la última ley, es porque ya terminamos de estudiar todas las leyes, o sea, ya estudiamos la 1, la 2, la 3, y la última ley, pues es la que viene ahorita, que es el karma, pero no es de esa manera. Taxativamente se entiende como darle preeminencia o intelectualidad de que es lo primordial o la ley más brillosa, la más bonita, la que ejerce más poder sobre la existencia o la manifestación. Espero no haberme
extendido demasiado. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, Enrique, tengo una pregunta que a lo mejor es un poquito muy difícil a lo mejor de contestar. Ahorita que viví momentos difíciles en el hospital, hubo dos personas que me llamaron la atención y quería preguntarte precisamente ahora que se toca el karma, de que si influye mucho desde nuestro nacimiento el hecho de cómo vamos a morir. Por ejemplo, un ejemplo, la chica que estaba a un costado de papá no se le desarrollaron los riñones, tiene riñones pequeños. Por lo tanto, viene un proceso de diálisis y después de hemodiálisis y después de ahí ya no podría haber otra curación para ellos. Entonces me pregunté a mí misma si dentro de ese proceso de nacimiento ya está implicado nuestro karma de muerte. sí, por supuesto, porque como dijimos, traemos nuestros agregados. O sea, justamente ocurrirá lo que debe ocurrir de acuerdo a nuestros méritos y deméritos, ¿sí? Eh, por la enfermedad que sea, pues eso es otro asunto. De eso no sabría cómo decirlo. No sé cómo opera de esa manera, pero de que se tiene que cumplir, se tiene que cumplir, eh, porque yo entiendo que una persona con esas limitaciones fisiológicas o anatómicas fisiológicas, pues debe sufrir, seguramente que sufre. Y entonces, pues tiene que pasar por esa serie de circunstancias que conllevan al dolor, pero eso mismo conlleva también a la comprensión desde un punto de vista espiritual de cómo vienen las cosas en la vida. Quizá la personalidad no lo comprenda, pero el alma que está sufriendo eso sí sabe cuáles son las razones por las cuales está en esa condición. Y por supuesto que desde que nacemos, desde antes de nacer, recordemos que los señores del karma, ¿sí? Los lipicas, ellos ajustan de acuerdo a la personalidad que va a recibir esa carga kármica eh, eh, para que pueda soportarla, ¿verdad? Entonces, por eso dije al principio, bueno, cuando le contesté a Andrés, ¿sí? En la doctrina secreta se dice, y en las cartas Mahatma también, que el ser humano, el individuo, el hombre, ya tiene determinado exactamente el tiempo que habrá de vivir, ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿sí? Por eso aquellos que se quitan la vida tienen que cumplir, porque siguen vivos en el otro plano, ¿sí? Porque la ley tiene que cumplirse. Entonces, aunque uno quiera escapar llamémosle destino o de esa ley, pues no se puede, porque está determinado, porque ya sabiamente se determinó cuánto tiempo se va a vivir y las condiciones en las que va a estar. Desde luego que más adelante veremos cómo hay karma que se puede cambiar si nosotros queremos. Y hay otro karma que aunque vayamos a bailar a donde sea cualquier santuario del mundo, eso no va a ser posible. Ya es algo que tendrá que manifestarse y es lo que se ha dicho, pues como pagar una deuda, que ya era necesario pagarla, ya, no hay de otra. Y se manifiesta y se tiene que hacer, no hay escapatoria. Pero sí, Enrique, sí, otra pregunta. Ahí también me surgió una duda, que en todos los expedientes que vi de todos los pacientes que iban, preguntando los médicos sobre, nuestra genética, me di cuenta que la mayor parte de todo el problema también es kármico de parte de familia. Es decir, venimos arrastrando enfermedades de generación tras generación. Y me llamó mucho la atención porque
que la mayor parte de todos ellos que estaba yo escuchando, la mayor parte es parte genética y kármica familiar. Sí, karma reúne a las almas donde deben estar reunidas por las diferentes causas que se hayan generado y tendrán que surgir los efectos correspondientes. Es decir, si la genética no se hereda, eso no se hereda, pero sí solamente en el plano físico, ¿sí? Y ahí termina. Pero eso tiene que ver con la ley de karma en el sentido de que habrán de padecer el mismo tipo de enfermedades, nada más porque por algo, la causa no se sabe exactamente, pero igual que cuando le toca a una persona nacer en una familia donde todos son músicos, donde todos son abogados, donde todos son médicos, pues es por esa misma causa oculta que no sabemos exactamente por qué, pero karma los reúne con las mismas características, con las mismas condiciones. Ya sea que en alguna otra encarnación hayan practicado algo que ahora los traiga a esa condición juntos. Y entonces, por eso, precisamente, tendrán que padecer la misma enfermedad. Eso pero es kármico. Pero sí, se ajustan en las condiciones correspondientes para que se pueda manifestar el mismo tipo de sufrimiento. Y aún así, quizá uno viva más intensamente el sufrimiento, si es que lo hay, desde luego, y otro habrá de sufrirlo en menor medida, porque es más fuerte o porque no le toca sufrir tanto dolor, aún con la misma enfermedad. Y entonces, el grado de afectación, pues se determina por los méritos y deméritos de cada alma. Es lo que yo pienso. Enrique, y no solo eso, lo que tú estabas diciendo que corresponde solamente a parte kármica, no como lo está enfocando de repente Patti, como lo enfocan muchas personas, incluso ahorita la epigenética trabaja mucho con eso, o sea, que tus padres tengan alguna condición no es hereditaria en ti, si kármicamente no lo mereces, son tus acciones, tu estilo de vida, lo que va a determinar tus inclinaciones o va a ser efectiva esa inclinación que tú traes a una enfermedad, pero no porque tu padre lo tenga o tu madre, es heredable en ti. Si tu karma no lo tiene y tú no haces acciones para padecerla, pues no la vas a tener. Sí, gracias, Caro. Efectivamente, eh, dentro de una familia que padezca un mismo tipo de enfermedad, eh, a mí me tocó, cuando ejercí el magisterio, que unos niños pertenecían a una familia, eran hermanos, eran 4 hermanitos, 3 hermanitos no tenían un ojo, el ojo izquierdo, y, y el cuarto niño, que era el más pequeño, sí tenía sus 2 ojos. Entonces, a él no le tocaba ese tema, ¿sí? Porque el papá de esos niños era el que tenía ese problema o esa circunstancia, ¿sí? Pero uno de los niños, de los 4 que conocí, pues no tenía la misma condición que los otros 3. Entonces, eh, tal cual como lo dices, genéticamente eran hijos del mismo papá y de la misma mamá, y sin embargo uno de ellos no tuvo ese problema. De alguna manera ya creo que entendí un poco la respuesta, pero mi inquietud era un poco al tema de si el karma también está presente en los otros reinos. Hasta donde escuché lo que estaban comentando y lo que pienso, que también existe, porque en los otros reinos hay un proceso evolutivo y el proceso evolutivo como tal tiene que ver con el tema del karma, o por lo menos con el tema de causa-efecto. Y precisamente cuando estaban hablando ahora de las enfermedades, eh, es claro también que si hay cosas que, por ejemplo, uno nace en un ambiente con cierto tipo de condición que ya está condicionado. Es decir, no es un karma, digamos, posiblemente individual como tal, sino ya es una cosa más de grupo, más de planeta, etcétera.
Entonces, no sé, me inclino a pensar que el karma, o por lo menos lo entiendo un poco así, está presente también en los otros reinos, ¿no? No, estaba buscando aquí la definición, ¿no? Para que quede claro. Al principio lo expliqué. Solamente karma, que viene de la raíz sánscrita kri, que quiere decir acción, y acción consciente en este caso. ¿Sí? Bien. Y eso solamente lo puede tener el hombre. Para los demás reinos aplica la ley de causa y efecto, como lo explicaba Carlos, que es una ley universal también, pero es más universal que el karma, porque karma solo aplica, vamos a decir, para el hombre, por esa circunstancia del razonamiento. Pero la ley de causa y efecto es así, es de manera general aplica para todos los reinos, incluso para el reino humano y los reinos angélicos también. Am, Estoy de acuerdo con lo que usted dijo de los 4 hermanitos, que había uno que no tenía un ojito, porque yo conozco a una familia de 10, ya no están aquí porque eran mayores, pero de los 10, le dieron a 2 la enfermedad Alzheimer's, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, si el alma viene y se ajunta a la familia para tener esa experiencia de lo que van a vivir, ¿eso significa que el alma escoge am, de lo que va a pasar, de qué enfermedad va a tener, si va a padecer del corazón o de Alzheimer's am, o de problemas mentales? Esa era mi pregunta, que si el alma escoge. No, es la ley la que determina. Y solamente se ajustan los efectos de las acciones que realizó el hombre en una encarnación anterior. ¿Sí? Es parecido a lo que hay quienes tienen la creencia de que nosotros escogemos a la familia que habremos de nacer. La elegimos por nuestras acciones, no porque nos pongan a 1 millón de personas ahí y que diga yo quiero a este como papá y yo quiero a este como mamá y a estos como mis hermanos. No, eso no. Imaginemos 1 millón de personas. ¿Cómo voy a elegir? ¿Cómo voy a saber? Es porque son bonitos o porque son de un color o de otro o porque tienen tal o cual condición. Eso no es posible. Además, cuando estamos en ese plano de conciencia, son planos donde no hay formas, donde no hay caras, donde no hay cuerpos. Entonces, eso no se puede elegir. Entonces, elegimos, sí, pero por nuestras acciones del pasado. Es como se da la elección, no porque nos pongan a escoger, porque si no, entonces la ley de karma ya no tendría ningún sentido en su aplicación, porque haríamos lo que nos conviniera, y eso no puede ser. Bien, les agradezco a todos su participación y estas sesiones de karma van a continuar siendo muy interesantes porque siempre surgen muchas preguntas, hay muchas dudas y cosas que queremos saber por la aplicación de esta ley, que es muy importante para todos nosotros y qué bueno que despierte ese interés. Y bueno, pues nos veremos en la siguiente sesión del estudio de la clave de la teosofía. Muchas gracias y a continuación.